Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius. En esta ocasión les traigo un video para los recién iniciados o los que quieren iniciarse en el increíble mundo de los monociclos eléctricos, pero tienen cierto temor al tan discutido y mencionado cut-off o corte de motor, que puede hacerte pasar un muy mal momento. ¿Y de qué se trata este cut-off o corte de motor? Vayamos por partes. A diferencia de otros vehículos, la habilidad de mantener una conducción nivelada y funcional en un monociclo depende exclusivamente del autobalanceo eléctrico y electrónico que posee el vehículo. Y este autobalanceo funciona a través del uso y lectura de un giroscopio electrónico que le permite a la computadora interna del monociclo el ir realizando correcciones minúsculas de varias veces por segundo en la potencia del motor. Y estas correcciones pueden ser para mantenernos horizontalmente nivelados con el terreno, para compensar cambios en nuestro balance encima de la rueda o por cualquier tipo de obstáculo que debamos sortear, como ser baches, pozos, lomos de burro e imperfecciones del pavimento o sendero por el que estemos circulando. ¿Y entonces qué tiene que ver el famoso cut-off con todo esto? Bueno, piensen que para que el monociclo pueda estar realizando estas correcciones y mantenernos nivelados, por un lado, tiene que estar enviando corriente desde las baterías al motor para que nos podamos estar moviendo, y por el otro, tiene que estar utilizando corriente extra para hacer estas correcciones que les comenté. Cuando la suma de la potencia necesaria para mantenernos rodando a una cierta velocidad más la potencia necesaria para realizar correcciones superan la capacidad de salida que puede brindar la batería en ese momento, o superan la capacidad de fuerza del motor, o superan la corriente con la que puede trabajar la computadora, ocurre el benemérito cut-off o corte y la unidad literalmente se apaga o deja de balancearnos. Un miedo recurrente, sobre todo en los no iniciados o personas que recién comienzan a transitar por el camino sin retorno de los monociclos, es el hecho de ponerse a pensar: ¿y qué pasa si estoy yendo a 30 km por hora y tengo una falla electrónica? ¿O una falla eléctrica en las baterías? ¿O el motor? Una segunda pregunta que podrías hacerte es: ¿la rueda tiene algún tipo de sistema redundante, al menos desde lo electrónico, para que en caso de falla de alguno de los componentes de la placa madre pueda activarse automáticamente y no terminar besando el pavimento? Y la respuesta aquí es no. Los monociclos no tienen redundancia porque, por un lado, se trata de un vehículo muy compacto y el agregar redundancia incrementaría el tamaño del mismo, y por el otro, sería muy costoso el diseñar y agregar redundancia, encareciendo el ya elevado precio de estos vehículos al punto que quizás terminarías eligiendo otro tipo de vehículo de movilidad personal. Ahora bien, ¿todos los que andamos arriba de un monociclo estamos locos entonces? La respuesta inmediata parecería ser que sí, que estamos todos un poquito fuera de nuestros cabales. Pero esto realmente no es tan así. Tengamos en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay menos complejidad a nivel de componentes necesarios para construir un monociclo. A diferencia de otros vehículos, el número de partes suele ser bastante menor, por ejemplo, que el de una bicicleta eléctrica o un monopatín o patinete, por lo que estadísticamente el número de fallas de partes tiende a ser menor. En segundo lugar, si bien las ruedas no cuentan con redundancia electrónica, la capacidad de las baterías, el motor y la computadora suelen estar dimensionadas con suficiente holgura para que cualquier exigencia, dentro de lo establecido por el fabricante, no cause una falla catastrófica que genere pérdida de control en la conducción. En tercer lugar, volviendo al plano de lo estadístico, si bien los fabricantes no suelen difundir cifras sobre índice de accidentes ocasionados por fallas eléctricas, electrónicas o mecánicas, existe una comunidad muy grande de monocicleros que comparte entre sí información sobre accidentes que han sufrido y sus respectivas causas.
y en toda la información y testimonios que uno puede encontrar en estas comunidades de redes sociales, foros o blogs, la principal causa de accidentes en monociclo es causada mayormente por los siguientes 3 factores. Una tardía reacción del conductor a un obstáculo en el camino o poca experiencia de conducción. Una sobreexigencia al vehículo en condiciones no recomendadas, ignorando las advertencias sonoras y o físicas de la máquina. Condiciones de tráfico adversas, básicamente accidentes de tránsito causados por terceros. En cuarto y último lugar, estos vehículos poseen varios autodiagnósticos internos para verificar si al encenderlos se encuentran en condición de ser utilizados y salvaguardas para proteger al vehículo y al conductor. Los fabricantes son conscientes que una falla mínima podría conducir a un accidente, por lo que tienen varios mecanismos para verificar el estado y condición del vehículo en reposo y en conducción, que les permite advertir al usuario cuando algo no está bien, de modo que no estás librado al azar, sino que simplemente es cuestión de saberle prestar atención al vehículo y a cualquier advertencia que éste manifieste, como así también tener en cuenta una serie de puntos como los que te listo a continuación. La gran mayoría de los monociclos de marca, Godway, Begode, InMotion, Kingston, Veteran, Ninebot, Airwheel, poseen varias alarmas sonoras que vienen activadas por defecto para sonar a través del altavoz de la rueda a determinadas velocidades o bien cuando estamos llegando al límite de la capacidad de potencia del vehículo. Esta última normalmente suele dispararse al estar utilizando el 80% de capacidad de potencia, advirtiéndonos de no forzar más la marcha o eventualmente la unidad se apagará para proteger el motor, las baterías y los componentes electrónicos. En algunas ruedas también se cuenta con advertencias físicas como el tiltback, que básicamente nos advierte una condición de riesgo, inclinando el ángulo de los pedales hacia arriba de forma automática mientras estamos andando, siendo que para movernos hacia adelante debemos inclinar nuestro cuerpo hacia adelante. Este tiltback es muy notorio y efectivo como advertencia, porque básicamente replica la acción de reducción de velocidad o frenado que solemos hacer con nuestro cuerpo y pies. Ahora bien, algunas de estas alarmas sonoras o físicas pueden ser desactivadas a través de las apps que pueden utilizarse y conectarse con la rueda, y esto ocurre por cuenta y riesgo del conductor. Otras veces, las alarmas sonoras no son lo suficientemente audibles por el viento o ruido del tránsito. Es por eso que en mi caso aconsejo utilizar apps como EUC World para Android o Darkness Bot para iPhone, que además de permitirnos configurar a destajo varios tipos de alarmas de velocidad, de temperatura, de amperaje, nos sirve para verificar si las alarmas y advertencias de la rueda misma se encuentran activas o no, y también poder aprovechar la app para que sea esta quien nos dé advertencias extras. En mi caso suelo utilizar mucho esta última opción, ya que las apps envían audio de cualquier alarma que se le configure a los parlantes de tu teléfono o bien a cualquier auricular que tengas conectado al mismo. Así que resulta muy útil el circular con al menos un auricular en uno de tus oídos y la app activa, para que puedas tener doble seguridad de escuchar una alarma o advertencia a través de la app en caso de no escuchar la alarma sonora del vehículo. Mi mejor consejo para esto es que te consigas auriculares abiertos, para no aislarte de los ruidos del tránsito, como los AirPods comunes o bien opciones más baratas como los TWS o cualquier otro tipo de auricular, ya sea cableado o no. Siempre utilizar buenas protecciones, canilleras, rodilleras, coderas, muñequeras y por supuesto un buen casco. Estar muy pero muy atento al tránsito. En mi caso, siempre asumo que quienes están conduciendo no me han visto y trato de anticiparme estando listo para ejecutar alguna maniobra evasiva. Recordar revisar siempre cuáles alarmas están activas y cuáles no, para estar seguro de que en un momento límite vas a ser advertido, sea por la rueda
o por la app que estés utilizando y no te va a tomar de sorpresa un apagón o cut-off de la unidad. Nunca, pero nunca tomes la velocidad máxima habitual como parámetro de medición para ver hasta dónde podés empujar o exigir a tu vehículo. Siempre ten en cuenta factores como inclinación y viento, que puede hacer que la potencia se vea comprometida y no lograr la velocidad máxima habitual. Incluso cambios en tu peso pueden comprometerte en este aspecto, así que siempre ten todo esto que te mencioné en cuenta. En fin, espero que este video te ayude de alguna forma a tener una conducción más segura y poder disfrutar a pleno de tu increíble monociclo eléctrico sin volverte paranoico acerca de sus posibles fallas. Y como siempre, les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo episodio.